Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy veremos el tema de motores de corriente directa. Primero, ¿qué es un motor? Un motor DC es una máquina que puede, o un motor en general, es una máquina que puede transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, nosotros alimentaremos al motor con electricidad y él nos entregará movimiento o un par mecánico. Esto se hace a través de la conversión eléctrica, gracias a que dentro tenemos campos magnéticos dados por polos o por ciertos elementos que tiene el motor, y ese campo magnético pues hace que se mueva el rotor, que empiece a girar. A continuación vamos a escribir estos componentes principales de un motor, pero básicamente que tenemos que tener en cuenta que un motor es una máquina eléctrica que transforma el movimiento, o la energía eléctrica, mejor dicho. La energía eléctrica la va a transformar en movimiento, en energía mecánica. Muy bien. Ahora que sabemos que el motor transforma energía eléctrica en mecánica, debemos decir que hay diferentes tipos de motores. De los que vamos a utilizar nosotros para las clases de robótica son motores de corriente continua, porque son los que tienen una mayor facilidad para poder controlar tanto la velocidad del motor como el sentido de giro, ¿ok? Entonces, estos motores de corriente continua, como su nombre lo dice, funcionan a través de lo que es la corriente continua, es decir, con baterías, con fuentes de alimentación de corriente continua, etcétera, ¿ok? Bien, las dos partes más importantes de un motor de corriente continua son el estator, que es la parte que le da soporte mecánico, es decir, la parte que estaría fija, que contiene los polos de la máquina. Estos polos pueden ser, muchas veces pueden ser por hilos de cobre sobre un núcleo de hierro, y estos a su vez al pasarles electricidad pues se convertirían en polos eléctricos, ya tendrían un polo magnético al tener como un electroimán. O de imanes permanentes, directamente le ponen un imán a cada uno de estas partes del motor, es decir, le ponen un imán positivo y un imán negativo, por decirlo así, un polo negativo y un polo positivo, ¿ok? Y el rotor es la parte que va a girar, es la parte cilíndrica que lleva devanado. El devanado es el cobre enredado en bobinas. Recuerden, el cobre enredado se llaman bobinas. Estas bobinas, al pasar la electricidad por medio del colector, y ese colector estando en contacto con escobillas, que son básicamente los carbones que están tocando cierta parte del estator, que le pasa electricidad a las escobillas, y las escobillas a su vez le pasan por contacto al colector, que son los cables que conectan al rotor. Son bien como esos cables que conectan al rotor con esta parte de los cables que conectan con la bobina del motor, y eso electrificaría la bobina, le daría electricidad a la bobina y se volvería con la propiedad, tendría una propiedad magnética, tendría campos magnéticos este rotor. Y bien, ¿cómo funciona un motor? Vamos a lo siguiente. Ya sabemos que entonces el estator es lo que está fijo. Puede tener más de un polo, pero en este caso tiene dos polos, los de corriente directa para este caso. Y estos polos pueden ser imanes permanentes, como es el caso de los que utilizaremos. Estos imanes permanentes siempre tienen polo positivo y polo negativo, por decirlo así. Y el rotor pues es la parte que va a girar, que tiene en su núcleo el alambre enredado, y al electrificarlo o a pasarle electricidad se vuelven electroimanes que tendrían a su vez campos magnéticos. Muy bien. Ahora pasamos a cómo funciona el motor. Al pasarle, como decíamos, la electricidad a la bobina del rotor, esto se volvería un electroimán. Al ser un electroimán tiene un campo, ¿cómo lo podemos decir? Un campo magnético. Ese campo magnético lo que hace es que si coincide exactamente con el tipo de campo magnético que está en el polo, recuerden, signos positivos en electricidad signos iguales en electricidad se van a repeler. Entonces lo que hace este campo con este otro campo eléctrico, campo magnético mejor dicho, se van a repeler, por lo que generaría un giro. Y como vuelve a pasar eso con el siguiente polo, pues se repele y está en constante giro. A eso se le conoce como torque magnético, porque se induce por un torque.
A través de electricidad energizamos bobinas. Esas bobinas crean un campo magnético en el rotor, en esta parte. Recuerden, en esta parte se genera el campo magnético. Y al tener el campo magnético en las bobinas, lo que hace es que con el campo magnético que está aquí, positivo o negativo, se repelen y empieza a girar, ¿ok? Una vez que empieza a girar, se genera un torque o un movimiento, recuerden. Si escuchan la palabra torque, significa que se refiere a un movimiento circular sobre un eje, que en este caso el eje es, pues, el rotor. Y bien, una vez que se mueve, pues está en constante movimiento. ¿Cómo va a ser el sentido de giro? Pues depende de cómo conecten sus baterías. Si lo conectan directamente, positivo a la primera parte y el negativo a la segunda parte, sería un giro hacia la derecha. Pero si cruzamos los cables ahora, girará hacia el otro sentido, al lado izquierdo, ¿ok? Simplemente así controlaremos el sentido de giro. Bien, para controlar ya como tal un motor DC, utilizamos un elemento electrónico llamado puente H. Se llama así porque, si se dan cuenta, tiene una forma de H, ¿ok? Aquí en esta imagen se ve una forma de H, por eso recibe el nombre de puente H. Muy bien. Lo que hace es permitir el sentido de giro del motor. Digamos que este motor puede girar en este sentido o en el otro sentido, ¿ok? Eso como lo hace a través de estos interruptores. Accionando estos interruptores va a provocar que gire en sentido izquierdo o gire en el sentido derecho, ¿ok? Estos interruptores pueden ser por medio de interruptores mecánicos, pueden ser pulsadores, pueden ser por medios electrónicos, que son los transistores. Un poquito más adelante veremos qué es un transistor y cómo poder utilizarlo como un interruptor, ¿ok? Pero lo que tenemos que tener en cuenta en este momento es que un puente H es para controlar el sentido de giro de un motor. Si gira a la izquierda o gira a la derecha, lo único que hace es invertir la corriente. Recuerden, si invertimos el sentido de la corriente, va a girar a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Muy bien, ya tenemos eso. Puente H controla si gira a la izquierda o a la derecha. Y como lo hace con interruptores, acciona o desacciona la corriente en nuestro circuito. Tiene 4 interruptores que a su vez estos forman una H y por eso se les llama así. Bien, cuando el interruptor, digamos que tiene el nombre S1, S2, S3 y S4. Cuando el interruptor S1 y S4 se cierran, el motor estaría girando en sentido positivo, en tensión positiva, porque el sentido es positivo. Vean, giraría de esta forma porque la corriente está pasando en este sentido. Si vemos el camino rojo, cómo se cierra este interruptor y se cierra este otro interruptor, el sentido sería así, de esta forma. Ahora, ¿qué pasaría si ahora abrimos estos dos, el interruptor S1 y S4, y cerramos S2 y S3? Lo que pasaría es que invierte el sentido de la corriente y a su vez esto invertiría el sentido del motor, giraría de forma inversa. Accionando estos interruptores, S1 y S4 giraría en un sentido, y accionando estos otros, abriendo estos interruptores previamente y cerrando S2 y S3, giraría en sentido contrario, porque cambiaría el sentido de la corriente. Esto invierte y permite el sentido de giro del motor, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, si se dan cuenta, alguien tiene que estar accionando estos interruptores, abriendo y cerrando los interruptores. Esto sería como muy cansado hacerlo por medio de botones, ¿no? Interruptores físicos como un botón. Abrir y cerrar el circuito sería con un botón. Lo que se hace es utilizar algo que se llama transistor. Un transistor es un dispositivo semiconductor que sirve para entregar una señal de salida a respuesta a una entrada. Normalmente los transistores, en muchos casos, se utilizan sobre el flujo de la corriente. Pueden amplificar esta corriente o interrumpirla. Esto se conoce como recibir una señal y cortar el paso de la misma corriente. Esto se puede ver de la siguiente forma. Si se dan cuenta en esta imagen, tenemos algo que se llama transistor. Tiene 3 pines. Cada uno de estos pines se conocen como colector, base y emisor. La base dentro de un transistor es como la parte que abre de una llave de agua. La llave de paso es la que controla cuando se cierra y cuando se abre la llave.
A la vez esta llave va a controlar qué tanto va a pasar de agua. El colector es por donde entraría el agua y el emisor es por donde sale. Básicamente, cuando utilizamos un transistor es como usar una llave. Lo que hace el transistor como interruptor es que al abrir esa llave, pues pasaría la corriente. Al ir cerrando esa llave se iría cerrando la corriente de agua que pasaría. En este caso no utilizamos agua, utilizamos corriente eléctrica. Esta corriente iría disminuyendo su paso con ayuda de estos transistores. Entonces con este transistor podríamos controlar cuando pasa y cuando no pasa la electricidad. Sería un interruptor ya no mecánico sino eléctrico o electrónico. Esto, si se dan cuenta, es una llave. Básicamente es una llave. Pero ¿cómo hacemos que esa llave se abra y se cierre? Pues enviando un voltaje pequeño, 0, la llave se cerraría. Un voltaje alto, la llave se abriría. Esto se tendría que hacer de manera programada, por decirlo de esa forma. Para hacerlo de manera programada, pues necesitaríamos un Arduino que haga esa forma de abrir, ir enviando más voltaje o menor voltaje a la base del transistor, a este punto del transistor. Es decir, conectar simplemente en este pin que dice base el 2, pues algo que envíe desde 0 a 5 volts, poco a poco, para ir abriendo el voltaje o la llave completa y pase todo el voltaje. Al decir que también sirve como amplificador, podemos conectar aquí en la entrada una alimentación desde 0 hasta 5 volts, pero en el colector y el emisor podíamos tener una fuente de voltaje que sea alta, que no solo sea de 5 volts, que sea de 10, 12 volts, o sea, alimentar con un mayor voltaje. Esta corriente amplificaría con el transistor, se amplificaría, es decir, podemos controlar un mayor caudal de electricidad, o de otra forma de decirlo, una mayor corriente eléctrica, porque el transistor también sirve como amplificador. Entonces podríamos meter más, ir abriendo un mayor paso de voltaje con una pequeña señal de electricidad. Entonces lo siguiente es ver cómo con Arduino poder controlar ese pulso o ese pequeño voltaje que vamos enviando. Eso se hace a través de un PWM. Bien, el PWM significa modulación por ancho de pulso, es decir, tenemos un pulso, se hace más pequeño o más grande. Simplemente es una técnica utilizada para controlar el brillo de un LED, el control de la velocidad de un motor DC, donde se obtiene una señal analógica, es decir, enviar desde 0 a 5 volts, podemos enviar 2.5 volts, podemos enviar 3 volts, de manera digital, pero no es exactamente una señal analógica, es una señal analógica simulada, ¿ok? Que no es realmente una señal verdadera analógica. Esto como es, la mayoría de Arduinos, como se los comento, no son capaces de proporcionar una auténtica o una real salida analógica, por lo que se utiliza un truco que lo que se hace es activar una salida digital por un tiempo, luego la apagamos por otro tiempo y luego la volvemos a encender, y esto lo que provoca en sí es que el promedio de todo eso sea el voltaje intermedio. Es decir, que si queremos la mitad, por ejemplo, queremos 2.5, por un segundo enviamos los 5 volts y luego por otro segundo lo apagamos. A esto se le conoce como PWM, que está en esta imagen, y el promedio de esos dos, de 0 y 2 y 5, 0 más 5 nos daría 5, entre 2, 2.5, y así nos daría en promedio 2.5 volts. Lo que se obtiene al final es el promedio del voltaje, y eso nos daría el voltaje analógico simulado, ¿ok? Por medio de una simulación. Básicamente, eso es lo que sería el PWM, una salida analógica simulada que nos puede enviar desde 0 a 5 volts en promedio, porque en sí lo que hace es como dar esa apariencia de que envía 3 volts, 2.5 volts, de 0 a 5 puede estar enviando voltaje. Arduino tiene un PWM que envía valores desde 0 hasta 255, donde 255 es 5 volts y 0 es 0 volts. O sea que para enviar 2.5 volts, si queríamos verlo de esa forma, tendríamos que enviar la mitad de 255, que es aproximadamente 127.5, pero sería 127 porque no se toman en cuenta decimales, ¿ok? Entonces, si queremos emitir 2.5 volts, enviaríamos 127.
A la diferencia, si recuerdan, la diferencia en entradas analógicas tenemos hasta 1023 valores, pero en salidas analógicas, o mejor dicho, en salida PWM, porque es una salida analógica simulada o no real, nos enviaría un valor hasta de 255. 255 equivaldría a 5 volts, ¿ok? Esta parte, ¿por qué la estamos viendo? Porque necesitamos, recuérdenlo, para controlar un motor necesitamos interruptores. Estos interruptores a la vez pueden ser electrónicos, como transistores. Estos transistores a su vez se manejan con una llave de paso, donde la base va recibiendo pequeños voltajes desde 0 a 5 volts, por decirlo así. Y en el colector y emisor podríamos enviar mayor voltaje, desde 10 a 12 volts, 9 volts, etcétera, ¿ok? Y en esta base, al ir enviando poco a poco el voltaje, se va abriendo nuestra llave hasta llegar al límite que, por ejemplo, si le abrimos toda la llave 5 volts, o sea, abriremos toda la llave. Si enviamos un pequeño voltaje, es decir, 2.5, pues se abre media llave. Si le enviamos un voltaje de 1 volt, pues se cierra casi toda nuestra llave, ¿ok? Y eso se hace por medio de la base. Esta base es a la que se le administra ese voltaje. Y ese voltaje, Arduino, para enviarlo desde Arduino de forma programada, pues utilizamos los PWM. El PWM es una forma en que Arduino simula enviar una salida analógica o voltaje analógico, es decir, un voltaje entre 0 y 5 volts, como 2.5. Y recuerden, lo que hace es tener encendido por un momento la señal, es decir, por un segundo la tiene encendido, por ejemplo, y luego un segundo apagado. Si sumamos el promedio de esos 2 segundos, 5 más 0, nos daría un promedio de 5. Entre 2 sería 2.5 y el promedio de la mitad sería 2.5 volts, que correspondería al 50% del PWM. Y así se simula enviar 2.5 volts. Podríamos reducirse o aumentar el ciclo de trabajo, que va desde 0 a 255, donde 255 serían los 5 volts enteros, la mitad sería, por ejemplo, 127 la mitad, o puede ser 2, 3, etcétera, desde 0 a 255, donde 255 hay que recordar que equivale a enviar 5 volts enteramente. Bueno, esto sería cómo poder cómo funciona el motor y cómo poder controlarlo. Esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias.